Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que se conecten, desde dónde, desde qué parte del mundo están viendo esto. Bueno, el entrenamiento de hoy se llama ¿Qué tan inteligente eres? ¿No? Wow, te saluda Maribel del Carpio, yo soy networker, trabajo junto al equipo NextGen y hoy vamos a hablar un poco de la inteligencia, ¿no? Hay, hay todo unos estudios, ya hoy en día existe la neurociencia, ¿no? Que en realidad son varias disciplinas que básicamente estudian todo el sistema nervioso, el cerebro, cómo funciona, las relaciones que hay, ¿no? Y en esta neurociencia hay muchas malas interpretaciones, ¿no? Hay algo que se llama ahora los neuromitos, ¿no? Que justamente son mitos, hay muchos mitos que vienen a ser en realidad afirmaciones, ¿no? De cómo está funcionando el cerebro, también hay conceptos erróneos de cómo funciona la mente, ¿no? De la persona. Y todo eso en realidad son malas interpretaciones de resultados ya científicos que ha hecho esto de la neurociencia, ¿no? Entonces yo hoy les voy a compartir cuatro neuromitos, son muchos más, los invito a investigar, también van a encontrar, pero he encontrado cuatro que siempre he escuchado mucho, ¿no? Uno de esos neuromitos es que usamos apenas el 10% del cerebro, ¿no? Entonces, eso ha sido una mala interpretación en realidad, porque es como si dijéramos que usamos solo un porcentaje de repente de uno de nuestros sentidos, un porcentaje de nuestro corazón, ¿no? Y sin embargo, sabemos que por biología, que nuestro cuerpo humano pues es perfecto, ¿no? Y funciona de la manera correcta. Así no nos estamos alimentando bien, el cuerpo por dentro está buscando la forma de mantenernos vivos, ¿no? Y en el tema del cerebro, no es la excepción, ¿no? El neuromito nos dice que solamente, tanto adultos, niños, estamos usando el 10% del cerebro. Y en realidad no es que solo usemos ese 10%, sino que no hay una comprensión absoluta de cómo funciona este, pues como se dice, este órgano que pesa 1,5 kilos aproximadamente, y no es que lo tengamos de adorno acá arriba, ¿no? En realidad sí está funcionando de alguna manera un 100% a nivel biológico, ¿ok? Eso sí ya, o sea, se ha comprobado porque definitivamente hay conexiones y por algo también tenemos ciertas inteligencias, ¿no? Nos dice el filósofo y escritor Justin Gardner que igual, por ejemplo, si el cerebro humano fuera tan sencillo que lo pudiéramos comprender, entonces nosotros seríamos tan idiotas que tampoco lo entenderíamos, ¿no? A ese punto de complejo es nuestro cerebro. Bien, otro neuromito, ¿no? Que se habla mucho es que dicen que la importancia de los 3 primeros años para el aprendizaje, ¿no? Oye, que si a tu niño no lo preparaste en los primeros años, ya fue. Va a ser un nerd, o no, de grande no, su cerebro no va a funcionar de la misma manera, ¿no? De hecho, hay estudios y está comprobado que sí, la alimentación en los primeros años, el desarrollo cerebral, eso existe, ¿no? Sin embargo, ya hay investigaciones también que ven que el cerebro continúa desarrollándose, ¿no? O sea, continúa desarrollándose hasta los 20, incluso los 30 años, incluso en menor medida también pasa a esas edades. Así que si tú me estás escuchando aquí que de repente tienes más de 30 años, así como yo, eh, tranquilos que sí, nuestro cerebro se puede seguir desarrollando, o sea, se pueden seguir creando conexiones, o sea, podemos seguir trabajando, podemos seguir alimentando también nuestra mente, ¿no? Así que es un neuromito esto de que solo de niños, de pequeños se ha podido desarrollar, ¿ok? Bien, ahora el neuromito número 3 nos dice, ¿no? Que el hemisferio izquierdo y el derecho, o sea, cada uno a lo suyo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno funciona de manera independiente. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el cerebro, sí, hay estudios que el lado derecho ve toda la parte emocional, toda la parte
más de sentir, ¿no? Más del arte, más el lado artístico de repente, y la parte izquierda ve todo lo que es analítico, números, matemática, ¿no? Entonces, sí, funciona de esa manera, sin embargo, sí hay una asociación entre esos dos hemisferios, ¿no? Porque entre todas las áreas se necesita esa asociación para que haya una comprensión justamente, ¿no? De todos los estímulos y cómo funciona internamente, ¿no? Entonces, es un mito, es un neuromito eso de que cada uno funciona por su lado y que solo las personas que saben números no pueden desarrollar de repente otro tipo de actividades más sensibles, más artísticas, ¿no? No, o sea, se puede desarrollar, ¿ok? Y el neuromito número 4 que yo te voy a compartir hoy se llama así el efecto Mozart, mejora la atención. En realidad no solo el efecto Mozart, o sea, se dice que a los niños hay que ponerle pues esa música clásica o incluso de adultos, ¿no? Y definitivamente nos ayuda, sí, nos ayuda a un tema de mantenernos de repente concentrados, enfocados en algo. Sin embargo, para los niños ya ha habido estudios que es mucho mejor que se desconcentren, o sea, es mucho mejor que se aburran rápidamente porque eso le va a ayudar al niño a que el cerebro esté funcionando de una mejor manera, ¿no? Se producen otro tipo de conexiones justamente para que sean más creativos, ¿no? Y para que vengan nuevas ideas. Y eso funciona también en los adultos, ¿no? Así que si nosotros queremos ser mucho más creativos, no está relacionado necesariamente al arte, ¿no? O sea, cuando hablamos del proceso creativo es de crear, de tener ideas, de poder imaginar primero en la mente algo y poder traerlo a esta realidad, ¿no? Por eso se dice que nosotros podemos crear nuestra realidad, porque sí, si imaginamos algo en la mente y de acuerdo a un plan definido y con ciertas acciones, lo vamos a poder crear. Y es así como se han creado muchas cosas, ¿no? Si tú estás hoy en tu casa, en tu casa, en tu departamento, si vives en un edificio, o sea, eso no existía antes. Ha tenido que ser planificado, ha tenido que ser visto por un arquitecto cómo va a ser, se ha hecho los planos y se ha construido, ¿no? Entonces, algo que no existía ha sido creado en la realidad. Entonces, normalmente así es como funciona el proceso creativo, el proceso de creación, ¿no? Y para eso no necesariamente necesitamos estar con la música clásica o estar concentrados, ¿no? Cuanto más ideas se nos venga, de repente mucho más creativos nos vamos a poner, ¿no? Bien, entonces hasta ahí esos 4 neuromitos, como te dije, te invito a buscar mucho más información, hay mucha información, hay otros mitos más, yo les he querido compartir estos 4, y ahora te hago esta pregunta, ¿no? Yo creo que ahorita tú veas, te imagines, ¿no? No sé, ¿quién es la persona más inteligente de toda la historia? Que tú hayas de repente leído, escuchado, ¿no? ¿Quién se te viene a la mente que es la persona más inteligente, ¿no? Ese es uno, ¿no? Otra pregunta, ¿quién es la persona más inteligente que tú conoces? A ver, piensa entre las personas que conozcas, que has conocido, los del pasado, los que has conocido en este año que recién estamos empezando prácticamente, o el año pasado, ¿no? Que por más que hemos estado en pandemia, que no hemos salido, hay personas que has conocido seguramente, ¿no? ¿Quién es la persona más inteligente que tú conoces? Y otra pregunta, que esta es como que la más importante, creo yo, de este entrenamiento. eh, ¿Eres tú una persona inteligente? A ver, ahí pueden poner en el chat, los leo qué personas han estado pensando de repente eh, de estas 3 preguntas, ¿no? Estas tres preguntas, a ver, para compartir, ¿no? ¿Quién es la persona más inteligente de todas las historias? ¿Mm? Ah, por acá me dicen, ¿era una persona inteligente? Sí, súper inteligente, me encanta ver, sí, sí, mucha gente se cree inteligente, buenísimo, porque si lo crees, lo estás creando y en realidad así funciona, ¿no? Es parte de, de creer, ¿no? Sí, también nos pone Juana, Sara, absolutamente, soy muy inteligente, nos dice Ruth, Karen, súper inteligente, gracias por compartir. Sí, mira, definitivamente tú eres una persona inteligente. ¿Ya? Y si por ahí no compartiste, tú que ahorita te estás escuchando, cuando
hice esta pregunta, esta primera pregunta de quién es la persona más inteligente de toda la historia, a veces se nos viene, no sé, Albert Einstein a la cabeza, ¿no? O solo uno o dos personajes. Sin embargo, si es así, es porque de repente por ahí tienes todavía algunos paradigmas con respecto a la inteligencia, ya que existen múltiples inteligencias, ¿no? O sea, no solamente hay que pensar en alguien que ha sido un genio y que ha hecho inventos, porque también vemos personas inteligentes de repente en el fútbol, en la parte artística, cantantes, de repente pintores, etcétera, ¿no? Personas que han descubierto temas con respecto al medio ambiente, científicos, hay de todo, ¿no? Incluso escritores de libros, ¿ok? Entonces, la inteligencia va más allá de lo que es el coeficiente intelectual, ¿no? El coeficiente intelectual es en realidad una medición y hace muchos años, en los años 20, bueno, incluso hace relativamente poco, se mide, ¿no? Se mide, se quiere medir el coeficiente intelectual con ciertos test, ¿no? Sin embargo, ya hay estudios justamente en la neurociencia que nos dicen que no podemos estar midiendo a las personas solo por ciertos factores, ¿no? Porque el cerebro, como hemos visto, es tan complejo que va más allá del coeficiente intelectual solamente de si vemos el tema de la edad o responder cierto test, ¿no? Existen inteligencias múltiples, ¿ok? En el año 1983, Howard Gardner, que es psicólogo, investigador, profesor actualmente de la Universidad de Harvard, justamente él dio esta propuesta de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, la propuesta, ¿cuál es de estas inteligencias múltiples, no? Nos dice que una persona tiene muchas inteligencias, ¿no? Y que la inteligencia en realidad es como una combinación, ¿no? O sea, cada persona, por ejemplo, tú que estás conectado aquí, tienes una combinación única y singular de la variedad de posibilidades, ¿no? Howard Gardner nos habló de 8 inteligencias, y se abrió la posibilidad que existen muchos más, ¿no? Una de ellas es la lingüística, que tiene que ver mucho con las personas que les gustan las letras, que de repente tienen habilidades para la lectura, para la comprensión lectora, para incluso expresarse, ¿no? O también está la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Aquí están las personas que tienen esas habilidades con los números, que les gustan los números, que así sacan la raíz cuadrada de lo que sea rápidamente, ¿no? O la inteligencia espacial, ¿no? Son esas personas que de repente tienen las habilidades para leer mapas, los que se ubican rápidamente con un GPS, o pueden leer cartógrafos, todo eso está relacionado con la inteligencia espacial. La inteligencia corporal, ¿no? O kinestésica también se dice, ahí está la imagen de un gato, bueno, está más relacionado a un poco la expresión corporal, a cómo las personas pueden usar su cuerpo, expresarse de una manera distinta. Por ahí han visto personas que pareciera que se doblaran en cuatro, porque lo pueden hacer, ¿no? Es parte de su inteligencia kinestésica. También está la inteligencia musical, acá ya está más relacionado a las personas que tienen habilidades de repente para aprender rápidamente instrumentos musicales, leer notas, escuchar tonos, incluso hasta memorizarse canciones, todo eso relacionado a la inteligencia musical, ¿no? La inteligencia interpersonal nos habla de las personas que fácilmente se relacionan con otras personas, ¿no? De repente se les hace mucho más fácil liderar equipos, de repente el contactar con las personas también, por ahí hay un tipo de inteligencia. La inteligencia naturalista ya va más relacionado a los que tienen las habilidades de repente con todo lo relacionado a la naturaleza, ¿no? Aprender rápidamente la distinción entre flora, fauna, etcétera, ¿no? Y finalmente, la inteligencia intrapersonal ya está relacionado más a tu interior, ¿no? ¿Qué tanto te relacionas contigo mismo? ¿Qué tanto te puedes comunicar contigo mismo? Un poco manejo de emociones. Y ahí justamente viene una de las inteligencias que de verdad en realidad para el negocio que desarrollamos, los que hacen redes de mercadeo o venta directa, nos ayuda muchísimo, que es la inteligencia emocional, ¿no?
Howard Gardner estaba abierto a que existen otros tipos de inteligencias, y una de ellas es la inteligencia emocional, que hoy no lo vamos a tocar a detalle, pero igual te comento un poco porque aquí viene una frase de Nelson Mandela, ¿no? Creo que muchos conocen a este activista y político sudafricano, una frase muy hermosa, ¿no? Te la comparto, que dice: una buena cabeza y un buen corazón hacen una excelente combinación. Wow, incluso rima, ¿no? Una buena cabeza y un buen corazón hacen una excelente combinación. Entonces, aquí podemos desarrollar, de hecho, múltiples inteligencias, pero si le aplicamos también corazón, y ahí viene nuestra inteligencia emocional, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque en realidad nosotros somos seres emocionales, entonces nuestras emociones están todo el día, desde que nacemos hasta que cerremos nuestros ojos, van a estar nuestras emociones, ¿no? Ya sea en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, cómo percibimos el mundo, cómo manejamos nuestras emociones ante situaciones que se presentan, comprender las emociones de otras personas también, o cómo usar nuestras emociones, muy importante, ¿no? Hay emociones básicas como la alegría, la tristeza, la ira, el asco. Bueno, en realidad hay muchas emociones, variedad de emociones que, como les digo, desde que estamos siendo niños, lo tenemos hasta pues que nos vayamos de este plano físico, ¿no? Vamos a tratar en otro entrenamiento esto de la inteligencia emocional, de verdad, para poder trabajar el cerebro y el corazón, y nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Eso es con relacionado a la inteligencia emocional. Y bueno, en realidad todas las personas son inteligentes, absolutamente todas, todas las que estamos conectadas en este Zoom, los que se van a conectar después, los que van a ver, si tú me estás escuchando, quiero que sepas que eres una persona inteligente. Y definitivamente los estudios ya nos dicen, ¿no? La neurociencia nos dice que todas las personas tienen el potencial para ser genios. Wow, cuando yo escuché esto dije, es como, o sea, puedes ser un genio. Yo puedo ser un genio, sí, tú puedes ser un genio. Depende que identifiquemos cuáles de las inteligencias que puedes desarrollar, ¿no? Y aparte de los talentos que tengas, qué inteligencia puedes desarrollar, y podemos ser genios. En realidad esto ya está demostrado, ¿no? Tú eres inteligente, y el verdadero cambio se va a producir cuando uno se convierte en lo que es. ¿Cómo es esto, no? Nosotros sabemos que podemos ser quienes queramos ser. O sea, si tú decides ser, de repente tú dices, yo soy una persona tímida, no es que eres una persona tímida, es que de repente has venido siendo años de esa forma de ser, pero puedes cambiar esa forma de ser. ¿Te va a costar? Sí. ¿Va a haber un cambio? Sí. ¿Va a haber una transformación? También, pero puedes cambiar absolutamente, ¿no? Y ahora la invitación es esa, ¿no? Es tiempo que cada uno reconozca su propio valor, ¿no? Que tú eres, o sea, tienes un valor único, eres una persona, en realidad, hoy, justo hoy, hace rato en un entrenamiento, escuchaba, y esa frase lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que Dios, o sea, Dios nos hizo en serio, Dios nos hizo en serio, no nos hizo en serie, ¿no? Dios nos hizo en serio, no nos hizo en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Que no estamos igualitos, ¿no? No somos un producto que es un copy-paste igualito al otro, no, o sea, todos tenemos distintas cualidades, distintos dones, distintos talentos, múltiples inteligencias, ¿no? Entonces es momento que cada uno reconozca ese valor. Tú eres súper valioso, súper, súper valioso, ¿no? Entonces, atrévete, atrévete, esa es la invitación, que te atrevas a intentarlo, sé quién quieras ser, y asume el fracaso como parte del camino. Sí, vas a fracasar, sí, así como cuando aprendiste a manejar bicicleta y de repente te caíste, te raspaste la rodilla, por ahí un golpe, otro golpe, lloraste, sufriste, pero luego aprendiste a manejar bicicleta, igualito, ¿no? El fracaso es parte siempre del éxito. Bien, y acá ya te dejo esta última frase como reflexión. Eh, Justamente una de las personas que a nivel de la humanidad pues se considera que ha sido una de las personas eh, que han sido genios, ¿no? Porque ha sabido explotar en realidad el talento que tenía, que es Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein eh, tiene esta frase que dice: todo el mundo es un genio. Mira, Albert Einstein lo decía antes que exista la neurociencia que ahora existe, ¿no? Decía, todo el mundo es un genio.
Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Imagínate, juzgar, ¿no? O sea, si Albert Einstein, que es considerado uno de los genios por todo lo que ha brindado, su teoría de la relatividad incluso, claro, porque él tenía la inteligencia muy desarrollada en todo el tema de matemáticas, de física espacial, ¿no? Pero en arte, como que si lo hubiéramos juzgado como artista, de repente le hubiéramos dicho, es un fracasado, ¿no? Entonces, él ha dejado esta frase que nos lleva mucho a la reflexión y se las dejo ahí, ¿no? Todo el mundo es un genio, así que tú eres un genio y no juzgues, ¿no? No te juzgues, deja de juzgarte, ¿no? Porque acá mismo dice, si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.